Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, de Mar ya les contamos al oído a través de don Javier Larrondo lo que está pasando con la medicina cubana y con los países que reciben la medicina cubana como la última panacea. Y entre esos países va a figurar Colombia, porque la reforma a la salud es una estrategia para atraer médicos cubanos, asesores cubanos, promotores de la revolución que vienen desde Cuba y médicos esclavizados como Javier Larrondo no los describió, los que son médicos, porque vamos a saber si son o no lo son. Vienen sin títulos, vienen sin pasaporte y vienen a tener una vida de esclavos en Colombia. Pero los que vienen con ellos para promover la revolución, para defender los intereses de Cuba y los intereses de Venezuela, los que vienen con ese objetivo, esos saben exactamente a qué vienen y son los que esclavizan a los médicos de buena voluntad que llegarán a Colombia con la reforma a la salud. ¿Será que lo han entendido, Demar? Pues, doctor Fernando, es más espantoso de lo que uno se pueda imaginar, sobre todo cuando una señora como Francia Márquez, que es vicepresidente de Colombia, sale a los medios de comunicación a decir que es admirable el sistema de salud cubano y que es admirable lo que hacen por el mundo, porque ellos exportan médicos, que eso es un país de admirar. Pues muy bien, hice la tarea que ha pedido el doctor Larrondo en esta entrevista en La Hora de la Verdad y busqué el artículo 176.1, sección quinta, sobre abandono de funciones. Dice lo siguiente, y este es el que aplica a los médicos cubanos en otro país. El funcionario público encargado de cumplir una misión en otro país que la abandone o cumplida esta o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue, expresa o tácitamente a hacerlo, incurre en sanción de privación de la libertad de 3 a 8 años. Es igual sanción, se incurre el funcionario público que en ocasión del cumplimiento de una misión en el extranjero y contra orden expresa del gobierno se traslade a otro país. Si los hechos previstos en los apartados anteriores se cometen por un empleado público, se sanciona con privación de la libertad de 2 a 5 años. Bueno, ya saben pues que nos van a traer médicos cubanos y ya saben de qué se trata. Petro lo tiene clarísimo. Petro lo sabe sobradamente. Ha conversado el tema desde hace tiempos. Esto no es una sorpresa. Y para eso es la reforma a la salud. Olvídense de los otros temas que tenga la reforma a la salud y que las EPS, si no las EPS, eso es cuento. Lo que hay en el fondo es un pretexto para traer médicos cubanos y acabar de sembrarnos la revolución con los especialistas en revolución cubana que vienen con los médicos. Los médicos, que los que lo sean, que no serán muchos, que son unos verdaderos esclavos del régimen. Ni siquiera les pagan lo que dicen que les pagan. El dinero se va para Cuba, a las cuentas del gobierno nacional. Bueno, eso es lo que está pasando y eso es lo que va a pasar, ¿no? Es lo que hay sobre la mesa en la discusión de la reforma a la salud que ha avanzado con las audiencias públicas que se plantearon, doctor Fernando, desde hace ya varios días. Reforma a la salud que no ha recibido el favor, por lo menos no en su integridad como se pretendía desde el gobierno Petro, por parte de los partidos tradicionales que han planteado las reformas que le quieren introducir al texto. No se ha hecho no se ha podido saber el contenido de la reforma al texto de Carolina Corcho, porque están en la etapa de audiencias públicas, con lo que pretenden darle legitimidad a un proyecto que debe ser estatutario y que están tramitando y con carácter de ley ordinaria. Vamos a ver cómo avanza el debate. Lo cierto es que el clima
para Gustavo Petro en el Congreso de la República no ha sido favorable, al punto que, cosa extraña, cosa que no se produce muchas veces en las legislaturas, han decidido inclusive citar para el día de hoy haya discusiones alrededor de los proyectos y reformas de Gustavo Petro hacia el país. Bueno, cambiemos de vals. Cuéntenos, ¿qué va a hacer Petro reunido con Nicolás Maduro hoy? ¿Cuál es el Petro objeto de la Nicolás reunión? Maduro, esto es curioso, doctor Fernández, le leía yo a la senadora María Fernanda Cabal anoche lo siguiente, decía, qué curioso que Petro, que se dice defensor de los derechos humanos, porque pues esa fue su campaña, ¿no? En defensa de los derechos humanos, del campesino y la campesina, decide reunirse ya casi por tercera vez seguramente con Nicolás Maduro en Caracas. ¿De qué van a hablar Gustavo Petro y Nicolás Maduro? Probablemente no de derechos humanos. Supimos de lo que es la resolución y el acto administrativo que delega funciones presidenciales a la ministra del Trabajo, a doña Gloria Inés Ramírez, y el caso es que hoy Petro aterriza y dicen que va a haber una reunión para afinar lo que será la puesta en marcha del nuevo acuerdo comercial que han denominado el acuerdo comercial número 28. Dice que eso hace parte del restablecimiento entre entre Venezuela y Colombia, para poder mejorar la condición económica entre ambos países. No nos dicen si esto tiene que ver con qué tipo de bienes y servicios que exporte Colombia o que le importe a Venezuela. Ave María, por Dios. Reunidos Petro y Nicolás Maduro. Por cuarta vez, para claridad de todos, cuarta vez. Cuarta vez en menos de un año, en 8 meses. Que nada, no, desde diciembre a marzo. Bueno, y entonces, ¿en qué han mejorado las relaciones entre Colombia y Venezuela? ¿Cuáles son los intercambios comerciales que se han logrado? Nada de nada, pura paja, pura paja. ¿Y qué aviones siguen volando a Venezuela desde Colombia? Porque yo no sé si de Venezuela manden aviones para Colombia. Trajeron en un avión muy lujoso a la señora Aida Merlano, claro que que está por dar unas declaraciones muy suculentas, al parecer. Pero de resto no se sabe nada. Esas relaciones con Colombia-Venezuela no van para ninguna parte. Venezuela no tiene nada que dar. Un país en la ruina, un país que acabó con la agricultura, que acabó con la industria, que acabó con cuanto tenía. Venezuela no hay nada, pero Petro se la pasa en Venezuela. Vamos a ver. esto es una forma de distraer todo el tiempo a la ciudadanía. De hecho, doctor Fernando, lo que sí se logró es que Petro a la mala, porque esto ha sido a la mala, como quiera que sea, logró que el Embraer, un RJ-145, es un avión muy pequeño, es un avión de 50 pasajeros, haga un vuelo directo, por supuesto, Bogotá-Caracas, tiene la autonomía para hacer el vuelo y transportar 50 pasajeros 2 veces por semana. Eso es lo que hay, eso es lo que empezó a funcionar. No sé cuánto tiempo vaya a durar el experimento de enviar un avión de Satena a cubrir una ruta que lo cubrían pues aviones de mayor capacidad. No, pues Jets, Ave María. Claro. Cuántas veces fui a Caracas en aviones de Avianca, aviones de 3 turbinas o de 4 turbinas con 150 pasajeros? En una de esas ocasiones coincidí con Gustavo Petro. Ah, Y caramba. Cuando era claro, Petro asesor de Hugo Chávez. claro, y mientras estábamos esperando todos haciendo la filita para pasar por los sitios de migración, Petro pasó como Petro por su casa, ¿no? Y entonces lo estaban esperando y lo condujeron y se lo llevaron para Miraflores, de manera que eso viene de antiguo y me consta, no me lo contaron, me consta, lo vi. Muy bien. Hablando de los idiotas latinoamericanos, doctor Fernando, hice un rastreo que usted me había solicitado y lamentablemente no encuentro ninguna de las dos obras
de los señores Plinio Apolillo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa. El primero, el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, y el segundo, que yo logré comprar hace muchos años, El Regreso del Idiota. ¿Y el tercero? Y el tercero es el de Álvaro, perdóneme. No, también del idiota. No, los mismos una tres. nueva edición. No, pero no, ninguno ni el manual, ni el Regreso del Idiota, ninguno de la trilogía lo encuentro en las librerías. Se encuentra en Amazon, para quien esté interesado, en Amazon. Y pues, por supuesto, eso sí no tiene pierde, en el Agáchese en Bogotá, en la zona del centro, donde se consiguen los libros siempre. Pero no, por lo menos no en las principales librerías de Colombia. Qué cosa tan apasionante. Todos, los tres. El último, estoy repasando el último de ellos, es sencillamente apasionante. La historia de Cuba, desde Fidel Castro cuando era un estudiante gángster y cuando se graduaba de Derecho y cómo le mandaron a su hermanito chiquito para que lo cuidara, Raúl. Bueno, todo lo que pasó en Cuba, todo lo que pasó en Venezuela, todo lo que está pasando en estos países, uno por uno, con una descripción sencillamente fantástico. Qué plumas, qué elegancia, es que no suelta uno el libro, no suelta uno el libro. Tengo cierta protesta familiar porque me dicen que me he desentendido del entorno familiar por estar pegado de ese libro. Este es la antítesis de lo que describe Eduardo Galeano con Las Venas Abiertas de América Latina. Quien haya leído ese, dese la oportunidad y pásese por El Regreso del Idiota, o si logra conseguir el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, bueno, que fue la primera edición maravillosa. Sabe maravillosa. que Galeano se arrepintió, ¿no? Se arrepintió de su libro. El libro más famoso de la revolución marxista en América Latina, Las Venas Abiertas de América Latina. Galeano se arrepintió y pidió perdón por haberlo escrito. Eso le cuento. Bueno, Demar, y finalmente Santos y Petro, ¿de qué hablaron? Estuvieron reunidos. Santos y Petro, hágame el favor, esa reunión. Ese par de genios, ¿para qué se reunieron? Pues los señores se reunieron el día de ayer en horas de la tarde para poder analizar la implementación del acuerdo del 2016 con los terroristas de las FARC. Fueron casi 2 horas de reunión que hubo. Primero hubo una reunión en la mañana que tuvo Gustavo Petro con Rodrigo Londoño, el que fuera jefe de las FARC, por lo menos de esas FARC, ¿no? Porque las FARC siguen existiendo. Luego viene la cita que había entre Petro y Santos, de carácter privado, pero se sabe que el tema era la implementación del acuerdo y la especie de compromiso de Gustavo Petro de avanzar en la implementación y de destinar recursos para poder lograr llegar a esa implementación. De hecho, los comunes han estado insistiendo en que parte del acuerdo era el mejoramiento de las vías terciarias en el país y que en eso no se ha avanzado. Entonces, esa fue la discusión, la charla. Supongo yo que Santos le habrá reclamado a Gustavo Petro por haber revivido a las FARC, porque en el decreto de cese bilateral, Gustavo Petro, su gobierno, trata a las FARC como las FARC-EP, las mismas que firmaron un acuerdo ya de paz, supuestamente, hace ya 7 años. Bueno, muy bien. Demar, a propósito de vías, usted habló de las terciarias. ¿Cómo va la vía de emergencia que construyeron en Rosas para salvar el derrumbe que dejó incomunicado el centro y norte del país con el sur? Diría el ministro de Transporte para explicarlo, pero ¿de qué se aterran si es una vía alterna? No es una vía definitiva. Y lo peor es que le escuché decir es que era previsible, era lógico que podía pasar. Como fue un tema de urgencia, pues se abrió y lo lógico era que ese tránsito de vehículos pesados podía ocasionar el problema que hubo de agrietamiento en la vía. Y bueno, ya están trabajaron en la vía alterna Rosas, la habilitaron el lunes festivo en horas de la mañana, pero luego tuvo que volver a ser suspendida
el tramo. Por ahora, se cree que en los próximos días van a poder reabrir con mayor frecuencia la vía, pero tiene inclusive una especie de horario para poder abrir la vía o permitir el tránsito de los camiones y de tractomulas que hacen paso por allí. ¿Estamos hablando de la variante? De la vía de la provisional. Por eso, de la variante que Sí, de la se variante. construyó. Sí. No bien. llevaron la máquina tapahuecos, pero sí el lunes vimos las obras, vimos los camiones, vimos la infraestructura y maquinaria allí para poder habilitarla. Por ahora la noticia es que la vía está funcionando, que hay unos horarios y que han logrado reparchear, sería eso, Bueno, la vía, pero ahí van. bueno, Demar, aquí es una encima de otra. Estamos hablando de la reforma pensional que ya llegó. Yo no sé si ya se conoce el título y en qué le van a golpear a los pensionados actuales para pensionar a otros, para pensionar amigos, desde luego. Pero está La también reforma pensional ya se conoce, el texto ya se conoce, se reveló el día de ayer. Se llama Cambio por la Vejez, proyecto de reforma a las pensiones, que entre otras cosas trae un artículo bastante polémico que indica que las personas que se identifican como no binarias, significa que no se sienten ni hombre ni mujer, pueden optar por la pensión decidiendo por cuál de los dos más le favorece. Evidentemente, el no binario terminará diciendo que aun cuando tenga apariencia de hombre, quiere pensionarse con la edad de mujer. bueno, en fin. Cosas de esas trae la reforma. No la Sí, hemos podido ver a fondo, doctor Fernando. Son 63 páginas que tiene la reforma. Exactamente tiene algo así como unos 80 artículos. A ver, exactamente, lo estoy viendo acá. Tiene, bueno, 91 artículos con las derogatorias. Bueno, hay que examinarlo a fondo para ver dónde está el veneno. ¿Dónde está el veneno? ¿Qué es Los lo que veían quieren? el gobierno muy contentos ayer anunciando que estaban listos para recibir a los 18 millones de pensionados en Colombia que están en los fondos privados. ¿Los van a pasar a todos a Colpensiones o qué? ¿Van Esa a es la acabar con idea. los fondos privados? Sí, esa es la idea que tienen ellos. ¿Acabar Recibir con los fondos privados? a los pensionados, sí, señor. Hágame el favor, hágame el favor, hágame el favor. Bueno, y la ley de sometimiento. Esa es otra. Ay, ley de sometimiento, doctor Ley de Fernando. sometimiento. ¿Quiénes Que se van a viene. someter? Porque como es la paz total, pero ya le declararon la guerra a unos de los que se iban a someter, a los del Clan del Golfo. Ya les declararon la guerra. Y con los demás que ha habido. ¿Quién se ha sometido? Nadie se ha sometido y lo más complicado de la famosa ley de sometimiento es que trae una cantidad de micos bien complejos. Por ejemplo, modifican a través de esa ley de sometimiento el mecanismo de principio de oportunidad para convertirlo en un asunto de obligatorio cumplimiento con los que se sometan a esta nueva forma de la paz total. Hoy en día, doctor Fernando, la Fiscalía General de la Nación y los fiscales pues son los que tienen la potestad de poder aplicar o no un principio de oportunidad. Pero con esta ley los vuelve obligatorio ese principio de oportunidad. Pero además... Explique qué es el principio de oportunidad de mar, porque mucha gente se está quedando en las nubes. el principio de oportunidad, doctor Fernando, es la facultad que tiene la Fiscalía General de la Nación para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella por razones de política criminal. Es la facultad que tiene la Fiscalía, pero es facultad de la Fiscalía. Por eso estamos diciendo y criticando que no pueden obligar entonces a la Fiscalía a efectivamente obligarla a que adelante la persecución penal, la suspenda, la interrumpa o renuncie a ella por cuenta de esta ley de sometimiento. La Fiscalía verá si lo hace, si lo determina de acuerdo al delito además, porque en eso va a consistir. ¿Y fue por eso que dijo el fiscal que lo habían engañado? Claro, el mico es enorme, el fiscal, pero es que no es lo único, no es lo único que viene. A través de esta misma ley que ellos llaman de sometimiento, hay obligaciones que son muy complejas para la fiscalía. Entre otras cosas, la fiscalía los ponen
le ordenan a la Fiscalía que tiene que hacer parte del sistema de verificación de quienes se van a someter, perdónenme la redundancia y suena horrible, a la ley de sometimiento. Entonces la Fiscalía dice, venga, pero yo no soy verificador de nada, yo soy el ente acusador e investigo las conductas, pero yo no tengo por qué verificar nada. Pero además les dice, ustedes tienen que revisar, vigilar y acompañar y proteger a quienes se sometan. Ellos no son ninguna unidad nacional de protección o cosa que se les parezca. Además, vienen otras obligaciones, doctor Fernando, que se van a desconocer en tratados internacionales en materia de derechos humanos por cuenta de esa ley de sometimiento. Lleno de micos está, muy complejo, y obviamente hay otro tema con extinción de dominio sobre dejarle un 6% de los bienes mal habidos a los criminales en caso de que cooperen y se sometan a ¿En eso insistieron? Sí, señor, sí, señor. Dios santo. Entonces dice el fiscal con toda razón, aquí van a premiar el que... A bendecir el delito. Bueno, Irene Vélez está otra vez sometida a moción de censura, la ministra de Minas. La ministra de Minas ayer compareció ante el Congreso de la República, exactamente ante el Senado, a una citación de moción de censura planteada desde el Centro Democrático y que dirigió el senador Miguel Uribe. Curioso, la ministra suele responder cosas que no le han preguntado y fue lo que hizo ayer, que en suma, doctor Fernando, dijo, es que es muy difícil pensar en que este tema de la exploración y explotación de petróleo en Colombia se mantenga, porque Colombia tiene un crudo que es muy pesado, que no se comercializa fácil, que cuesta mucho extraerlo por la dificultad del terreno en Colombia, lo que carece pues de sentido seguir insistiendo y hablar de más exploración y más explotación, y por eso tienen que transitar hacia las energías limpias. Porque el petróleo es muy pesado. Bueno. Yo creo que ella se imagina que pesado significa que cuesta mucho trabajo sacarlo porque pesa mucho. Me imagino yo. Bueno. Cosas así. Quién sabe pues en qué anda la filósofa hablando de petróleo y hablando de hidrocarburos y hablando de cosas de las que definitivamente no sabe. Muy bien. Entonces, así está transcurriendo esta semana. Mañana es el fin de una semana que estaría muy movida en el terreno de la función legislativa. Y no se les olvide, queridos amigos, lo que les dijo Javier Larrondo sobre los médicos cubanos y sobre la medicina cubana. La señora vicepresidente de Colombia dijo que la medicina cubana era una maravilla. Ella, que no es médica y no lo puede juzgar, seguramente no estuvo en ningún hospital cubano y no tiene manera de comparar los hospitales cubanos con los de Colombia o los del resto del mundo. Pero en fin, Javier Larrondo sí sabe exactamente de qué está hablando. Nos van a traer médicos cubanos, con los médicos cubanos nos van a traer especialistas en revolución, asesores, gente que venga a vigilar a los médicos, pero también a repartir la semilla de nuevas revoluciones sociales en Colombia. De eso se trata la reforma a la salud. No se ocupen de otra cosa porque otra cosa no hay. La tal reforma a la salud es un simple pretexto para llenarnos de asesores cubanos en Colombia. Muy bien. Bueno, mi querido Demar, entonces despidámonos de nuestra audiencia. Sí, señor. Mañana hablaremos de otras reformas. Es que son tantas reformas que esto lo atropella a uno. Pero mañana podemos hablar de Plan Nacional de Desarrollo y los orangutanes que trae el Plan Nacional de Desarrollo. Que los hay de todas las formas y de todos los colores.